Buenas tardes para todos. Les habla el doctor David Ruchatain desde la Universidad Metropolitana, el Departamento de Humanidades. Agradezco el apoyo de Erika Campos y de Zulín Pérez desde la UITE, la unidad técnica que nos apoya en los eventos. Soy David Ruchatain. Vamos a hablar esta tarde de pensamiento venezolano contemporáneo, antropólogos. Vamos a resaltar la figura de destacados intelectuales venezolanos y universales que han trabajado para construir y divulgar la venezolanidad. Le cedo la palabra al doctor José Ramón López Moreno, quien va a presentar a los distintos ponentes. Bueno, buenas tardes. Y en lo que me compete, bienvenido a la Universidad Metropolitana y a nuestro evento que ha sido organizado por el doctor David Ruchatain. Nuestro primer ponente es el muy conocido, doctor Luis Enrique Molina Centeno, antropólogo, magíster cienciado en conservación y restauración de monumentos, doctor en arquitectura, profesor titular, jubilado, la Escuela de Antropología, Universidad Central de Venezuela. Fue director del Museo Antropológico de Quibdó y del Instituto de Patrimonio Cultural. Me atrevo a decir que además de todo, allí en Quibdó, él realizó una gran labor. Él nos va a hablar sobre la obra de nuestro Acosta Sáenz. Digo yo nuestro porque en definitiva él es uno de los grandes constructores de la disciplina antropológica en Venezuela. Entonces le doy la palabra a Luis Molina. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de este evento, a la Universidad Metropolitana, a los compañeros que están en el foro y a los asistentes en general, que muchos colegas sé que están allí, tanto los que están en Venezuela como algunos que creo que van a participar desde fuera de nuestro país. Para mí es muy importante que se me dé la oportunidad de estos 15 minutos para tratar de hacer un breve resumen de Acosta Sáenz como protagonista de la antropología académica en Venezuela. Acosta Sáenz fue, como todos sabemos, un hombre múltiple, de múltiples facetas, no solamente como antropólogo, historiador, periodista, cronista, político, pero en este caso me corresponde hablar de su obra antropológica, de algunos aspectos de ella, y de destacar por qué considero que es uno de los pilares fundamentales para que haya surgido desde mediados del siglo XX una antropología académica en nuestro país. Acosta Sáenz, que nace en 1908, falleció en 1989, tuvo como joven una intensa actividad política desde adolescente y ya como un joven adulto. En 1937 publicó con un seudónimo de José Fabián y Ruiz su libro El latifundio, el problema agrario en Venezuela, y en ese mismo año 37 tiene que irse al exilio y llega como otros venezolanos a México. Y en 1938 inicia estudios de economía paralelamente a los estudios de antropología, se decanta por los segundos y en 1944 se está graduando como etnólogo y maestro en ciencias antropológicas. Hay que mencionar esa etapa que podríamos llamar de mesoamericanista de Acosta Sáenz, su propia tesis de etnología en el INA en México, el comercio de los aztecas en 1949. Los Posteca,
que es un artículo, un pequeño trabajo o libro derivado de esa tesis doctoral, y finalmente Los Teopisques y las migraciones de los mexicas, publicado en 1946, año en que regresa a Venezuela. Y aquí hay un elemento importante en su regreso a Venezuela, porque de manera casi inmediata ingresa en el año 47 a la Universidad Central de Venezuela y comienza su labor de organización de lo que podríamos llamar instancias de docencia e investigación. En el año 47 funda por iniciativa o por estímulo de Mariano Picón Salas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela el Departamento de Antropología, que luego se transformará en un Instituto de Antropología y Geografía en el año 49 y en 1954 pasó a denominarse Instituto de Antropología e Historia, donde además se comienza a publicar un órgano muy importante de dicho instituto, que fue el Anuario del Instituto de Antropología e Historia. En el año 48 funda la Comisión Indigenista Nacional, un hecho muy importante en lo que tiene que ver con el problema indígena en Venezuela, y en el año 49 funda otra publicación, o crea otra publicación que va a ser muy importante para la publicación no solamente de sus trabajos, sino de otros investigadores de la época, que fue los Archivos Venezolanos de Folclore. Iniciativa que fue de él junto con Ángel Rosenblatt y Rafael Olivares Figueroa. A partir de entonces, de esos años 40, comenzamos a ver las primeras contribuciones de Acosta Sáenz a la antropología venezolana. Debo decir que Acosta Sáenz nunca desestimó toda la trayectoria de las investigaciones antropológicas en Venezuela que se habían iniciado desde los años 70 o 80 del siglo XIX y que habían continuado hasta su regreso en Venezuela. Personajes tan importantes como Lisandro Alvarado, Julio César Salas, Tulio Febre Cordero, entre otros, fueron mencionados en sus trabajos y tomados en cuenta. Solamente que aquí hay un enfoque distinto y hay evidentemente un antropólogo formado académicamente en la tradición, lo que podemos llamar la tradición mexicana, donde habían maestros que fueron sus profesores como Gamio, como Casio, como Kirchhoff, que si bien era alemán, se había radicado en México, y bueno, fueron sus maestros, sus guías, y hay una influencia importante de esa antropología mexicana en Acosta Sáenz. Una primera contribución de Acosta Sáenz es la definición de las áreas culturales, inspirado en el trabajo de Kirchhoff, quien definió o delimitó, enunció esa área mesoamericana, el área cultural mesoamericana. Acosta Sáenz comienza con una labor similar en Caracas y en Venezuela a partir de las fuentes históricas. Y entonces vamos a ver cómo en el año 46 publica Los Caribes de la Costa Venezolana, en el 49 el esquema de las áreas culturales de Venezuela, en el 50 un complejo mesoamericano entre los Caribes, a partir de fuentes históricas discute el tema de la antropofagia o la posible antropofagia en los Caribes, el área cultural prehispánica de los Andes venezolanos, y finalmente reúne estos enunciados de áreas culturales prehispánicas en Venezuela junto con otras monografías en su trabajo más importante de la época, que es Estudios de Etnología Antigua de Venezuela. Ese es un aspecto importante. Acosta Sáenz está en este momento operando desde una institución que es la Universidad Central de Venezuela, de unas instancias que él ha sido creador, ha sido protagonista en su formación y sobre todo previa a la creación de la Escuela de Antropología, de Sociología y Antropología en la Facultad de Economía de la UCB. Esto es importante porque hay una antropología académica liderizada por Acosta Sáenz y por supuesto con otros participantes de la antigua Facultad de Filosofía y Letras, pero que es previa a la creación de la Escuela de Sociología y de Antropología, hoy Escuela de Antropología. Esto es importante destacarlo porque se piensa que la antropología académica en Venezuela comienza con la creación de la Escuela de Sociología y Antropología. Y Acosta Sáenz está haciendo una labor
previa y además la continúa haciendo luego de la creación de esa escuela de alguna manera independiente de esa escuela de sociología y antropología. Posiblemente por razones políticas se han dado esas explicaciones, por razones ideológicas, por razones de concepciones teóricas de la antropología, ya que como sabemos también esa escuela de antropología, de sociología y antropología, se creó a través de un convenio del gobierno venezolano con la Universidad de Wisconsin, y a partir de allí se comienzan a hacer la formación y las investigaciones que se hacen son bajo esa orientación teórica inicialmente de la Universidad de Wisconsin y de lo que podría ser una de las antropologías norteamericanas de la época. Otro aspecto importante que también comienza en los años 40 y se prolonga hasta bien tardíamente los años 60 de Acosta Sáenz fue sus estudios etnográficos. Algunos historiadores de nuestra disciplina han mencionado como una crítica a una Acosta Sáenz que no hizo trabajo de campo. Sin embargo, cuando uno revisa las publicaciones de Acosta Sáenz, en el 49 Las Turas, el Mare Mare, en el 52 La Cerámica de la Luna, La Cajeta de Chimó y La Canoa en Tierra, estas tres publicaciones en el año 54, La Vivienda Popular en Barinas y en Trujillo en el año 55, La Vivienda Rural en Barlovento en el 58, en Paraguaná y Margarita en el año 60, en Macapo en el año 61, La Cerámica del Cercado en el 64, Cómo se hace un canasto en el 67 y Cómo se hace una alcancía en el 68, vamos a tener aquí un antropólogo y a un etnógrafo y etnólogo, obviamente, haciendo trabajo de campo, haciendo observación, recogiendo datos con informantes y haciendo una interpretación etnológica de esas observaciones. Esta para mí es una faceta que otros colegas la han destacado. Obviamente no es algo que estoy diciendo de manera original, pero es muy importante en este caso y en estos 15 minutos y en este reconocimiento a la obra de Acosta Sáenz como de los otros antropólogos en las próximas intervenciones es importante destacarlo. Yo quiero aquí también señalar algo que confieso que descubrí de manera tardía y está relacionado con esta obra etnográfica, que fue el Acosta Sáenz fotógrafo, pero no un fotógrafo de paisaje, de fotógrafo obviamente por excursiones turísticas, sino una fotografía etnográfica que ha quedado como un patrimonio visual y que para las nuevas generaciones yo creo que es un precedente importante de lo que se ha llamado la antropología visual o el uso de los recursos visuales en antropología. Conocí eso tardíamente gracias a una exposición y publicación que se hizo en el Centro Nacional de Fotografía hace algunos años allá en el Foro Libertador, y algunas de estas fotografías aparecen en las publicaciones que acabo de mencionar, pero realmente el repertorio fotográfico es mucho más amplio, de una gran calidad, y hay una mirada del antropólogo, fotógrafo muy importante que yo creo que es un aporte fundamental en la obra de este intelectual venezolano. El último aspecto que quiero tocar es el vínculo entre antropología e historia. Esa coyuntura, ese enlace de Acosta Sáenz entre la antropología e historia. Sabemos que en la tradición antropológica, en las escuelas clásicas de antropología, ha habido siempre, no un conflicto, pero a veces una desestimación de los enfoques históricos. Acosta Sáenz, con los estudios de etnología antigua de Venezuela, entre ellos la definición de las áreas culturales prehispánicas, pero ahora con su estudio de las culturas afro-venezolanas, entra en la elaboración de unos vínculos mucho más claros entre la documentación histórica y la interpretación etnológica. Así vamos a ver que en el 55 publica sus trabajos sobre matrimonios de esclavos, elementos indígenas y africanos en la formación de la cultura venezolana. En el 56, gentilicios africanos en Venezuela. En el 56 también, vida de negros e indios en las minas de Cocorote durante el siglo XVII. En el 61, los negros y marrones de Venezuela. En el mismo año, la trata de esclavos en Venezuela. Y en el 66, los descendientes de africanos y la formación de la nacionalidad venezolana. Son para mí un preámbulo de lo que él va a exponer de una manera magistral
en su tesis doctoral Vida de los esclavos negros en Venezuela. Realmente allí hay un uso de las fuentes históricas primarias, sobre todo un trabajo de archivo con fuentes de primera mano muy importante y sobre todo una lectura antropológica de esos documentos, una mirada al pasado, como han señalado otros colegas contemporáneos como Amodio, que ha reconocido este rescate de Acosta Sáenz de las fuentes históricas y su uso en términos de interpretación etnológica. Yo creo entonces que estos 3 o 4 grandes aspectos que yo he tocado de Acosta Sáenz, recapitulo rápidamente, su creación o su estímulo para la creación de instancias de educación, de docencia y de investigación y de publicación que se realiza en el área de antropología entre los años 40 y 50, la definición de las áreas culturales prehispánicas a partir de las fuentes históricas, donde se diferencia de una manera radical en la forma que las utiliza respecto a quienes le habían precedido a finales del siglo XIX y en las primeras 3 décadas del siglo XX, su trabajo etnográfico y finalmente su definitiva uso ya importante y de una manera seminal, podríamos decir, de las fuentes históricas para una interpretación antropológica del pasado. Estas tips que he mencionado, estos aspectos del tiempo que tengo, por supuesto han sido señalados por otros autores. Acosta Sáenz o la obra de Acosta Sáenz, afortunadamente, especialmente en los últimos 15 o 20 años, ha sido muy reconocida y contamos con un número importante de publicaciones sobre su obra. Por ejemplo, y ya voy terminando, la biografía que él hizo el colega antropólogo e historiador Rafael Strauss, un dossier que el profesor Amodio y yo coordinamos con motivo de los 100 años de nacimiento de Acosta Sáenz y donde participaron un conjunto de investigadores de nuestra Escuela de Antropología y de otras instituciones, de otras universidades y de otras instituciones académicas, y que lo publicamos en la revista de Economía y Ciencias Sociales de nuestra facultad de FACES. Los trabajos que ha hecho el doctor Reinaldo Rojas de allá en Barquisimeto sobre la obra de Acosta Sáenz, un libro que en el 2020 publicó la Universidad de los Andes, y por supuesto otros artículos que se han publicado reconociendo la obra de este venezolano y de este antropólogo que forma parte, por supuesto, de nuestro acervo intelectual y que ha sido una gran oportunidad que se me ha brindado, un gran compromiso para tratar de transmitirlo en estos 15 minutos. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y le doy la palabra a los moderadores o a la siguiente expositora. Bueno, muchas gracias, Luis, por tu presentación. Los orígenes de la antropología en Venezuela son en realidad muchos, porque no necesariamente tienen que haber sido antropólogos egresados de la universidad, como es el caso de Acosta Sáenz, sino es el aporte que han dejado como legado. En este caso, y a continuación, vamos a mencionar a Esteban Emilio Monzongi. Eso lo va a hacer el antropólogo Silvia Emperatriz Gómez, que nos va a hablar de él, y a pesar de que no lo podríamos situar en el mismo contexto histórico de Acosta Sáenz, porque él sí formó parte de la Escuela de Antropología, pero el legado que él deja es muy importante. Él es verdaderamente innovador en los estudios lingüísticos y de comunidades indígenas en Venezuela. Él sigue estando activo. Voy a darle la palabra entonces al antropólogo Silvia Emperatriz Gómez, que va a hablar su ponencia sobre Esteban Emilio Monzongi,
el hombre que habla en varias voces. Bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por sugerencia de los organizadores del evento, dado que mi conexión a internet no es muy buena, voy a cerrar el video para que no se caiga la conexión y procedo a hablar del profesor Esteban Emilio Monzón. Hira Mae Dava Mae. En el idioma de mis ancestros paternos, los Pumé significa el hombre que habla en varias voces. Una expresión muy apropiada para referirme al doctor Esteban Emilio Monzón Sas, no solo por ser un políglota destacado, más allá de su admirable condición académica con investigaciones y publicaciones que son referencia para la antropología latinoamericana, sino por ser una voz comprometida y militante con las causas sociales y los pueblos indígenas. Su propia vida, que en sí misma es una valiosa causa, comenzó en Budapest, Hungría, en 1939, año signado por la oscuridad de la Segunda Guerra Mundial. Estos avances marcaron un largo viaje que lo trasladó tanto a él como a sus padres y a su hermano Jorge Carlos, ya fallecido, a través de breves pero intensas estadías hasta llegar a Venezuela, cuando Esteban Emilio contaba apenas con 8 años de edad. Su vida en este país ha transcurrido frente a este imponente cerro que de nuevo denota la significativa designación de Guaraíra Ripano, el lugar de las dantas, en un idioma indígena que durante los últimos años Monzón ha decidido rescatar del olvido, designándolo como idioma caribano. Este periplo desde su natal Hungría hasta Venezuela solo le dio a entender que las diferencias entre los países y entre los idiomas no ameritaban ser desaprobadas o descalificadas, sino reconocidas como particularidades étnicas que ameritaban una lectura intercultural y el reconocimiento de cada nación a vivirlas como parte de un derecho humano fundamental. Es así como una carrera universitaria como la antropología en la Universidad Central de Venezuela, UCB, atrajo su atención y en ella un mundo se abrió ante él, a base de voces, de costumbres y de rituales que solo obraban para confirmarle la importancia de estudiar las diferencias culturales y hacer ver, como años después es un encuentro recíproco, creativo y enriquecedor para todos los actores individuales y colectivos. En la UCB, Monzón también realizó estudios en letras, carrera que supo combinar perfectamente con la antropología. En esta misma casa de estudios realizó su doctorado y postdoctorado en ciencias sociales. Esteban Emilio Monzón, como se pronuncia correctamente su apellido, se desempeñó hasta su jubilación formal, entre comillas, en el año 1979 como profesor titular de la UCB, en las áreas de antropología y lingüística, donde fue profesor de lenguas indígenas de la Escuela de Letras, jefe de la Cátedra de Lingüística de la Escuela de Antropología y director de la Escuela de Sociología y Antropología. Pero su labor docente e investigativa nunca la contuvo una jubilación y continuó asumiendo disímiles roles académicos en numerosos lugares dentro y fuera de nuestro país, como conferencista, jurado, docente, traductor, asesor de proyectos académicos y tutor en muchas casas de estudios universitarios. Su vasto conocimiento lo colocan como un especialista imprescindible que lo ha llevado a asumir importantes cargos como consultor en diversos organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Consejo Mundial para los Pueblos Indígenas y muchas otras e importantes organizaciones internacionales. También su capacidad para la formulación y análisis de políticas y estrategias sociales lo han colocado en ejercicios burocráticos dentro del Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio de la Salud y Desarrollo Social, el Instituto de Patrimonio Cultural, el Centro de la Diversidad Cultural
el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, entre muchos fundamentales. Su primer encuentro con un idioma indígena lo pautó un texto sobre la gramática guarao encontrado en una librería de Sabana Grande, un idioma que aprendió de inmediato, aunque no fue sino hasta muchos años después que Mosonji visitaría por primera vez una comunidad guarao en el Delta Macuro. La competitividad lingüística del profesor Mosonji se circunscribe a la lingüística descriptiva, la sociolingüística y la antropolingüística. Es él en sí mismo el epítome de los registros etnolingüísticos del país y un ferviente propulsor de las políticas lingüísticas concretas para la conservación, fortalecimiento y difusión de los idiomas indígenas existentes en nuestro territorio. Además de coordinar diversos eventos sobre la educación intercultural bilingüe y las relaciones interétnicas, Esteban Emilio Mosonji realizó un valioso diagnóstico general de los idiomas indígenas del país, propiciando así la acción directa del Estado en proyectos fundamentales de revitalización lingüística e instituyó también un apoyo fundamental para la aprobación de la Ley de Idiomas Indígenas, la cual contribuye de manera fundamental a la preservación de los idiomas indígenas presentes en nuestro país y sustenta las funciones del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, del cual es un asesor permanente. La dedicación e interés de este defensor de los derechos de los pueblos indígenas lo hicieron también copartícipe en la creación de la Universidad Indígena del Tauca en el estado Bolívar, del cual llegó a ser su rector entre los años 2012-2015. La revitalización de idiomas indígenas como el añú, entre tantos otros que ya casi califican como lenguas muertas, lo ha hermanado en compromiso y afecto con otros importantes etnolingüistas como Omar González Ñáñez, ya fallecido, Ronnie Velázquez, y los indígenas Guayú, Manuel Larreal y Jorge Pocaterra. Último, actual presidente del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, con quienes ha compartido el quijotesco esfuerzo de consolidar una educación intercultural bilingüe y preservar la memoria de los pueblos indígenas. El profesor Mosonji domina perfectamente varios idiomas, incluyendo el esperanto, una lengua de la cual ha sido un tenaz propulsor. Domina la mayoría de las lenguas indígenas presentes en Venezuela, así como el quechua y el guaraní, hablados en países vecinos. Ha dedicado valiosos análisis etnográficos y lingüísticos a los pueblos Guayú, Umé, Yanomami, Jivi, Baniba, Cariña, Pemón, entre los que más se destacan, y ha realizado importantes y valiosas contribuciones al estudio del español, el alemánico de la colonia Tovar en el estado de Aragua, trabajo realizado junto a Omar González Ñáñez, el luango, un habla rural de Barlovento en el estado Miranda, así como el análisis del patuá de Guiria en el estado Sucre. Todo esto, aunado a su récord académico, convierten a Mosonji en un sabio, un maestro que ha tomado para sí el resguardo del ancestral de muchos pueblos. Entre sus múltiples publicaciones destacan Morfología del verbo yaruro, o Pumé, del año 1966, El habla de Caracas, del año 71, El indígena venezolano en pos de su liberación definitiva, de 1975, Identidad nacional y culturas populares, de 1982, Las lenguas indígenas del Río Negro, de 1989, y así muchas otras. Junto a Jorge Carlos Mosonji, su hermano, publicó el importante Manual de Lenguas Indígenas de Venezuela en el año 2000. De igual manera, es autor de innumerables artículos que abordan principalmente cuestiones antropológicas y lingüísticas, pueblos indígenas, educación intercultural, políticas culturales y ambientalismo, e incluso temas de sexualidad indígena, entre otras tantas publicaciones. Mosonji propició y firmó la Declaración de Barbados en el año de 1969, la cual aboga por los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. De este grupo de antropólogos e indigenistas también formó parte la doctora Nelly Arbelo Jiménez, una destacada antropóloga e investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas.
Además, Mosonji fue fundador en el año 1971 de la Sociedad Venezolana de Antropología Aplicada. Su vehemencia en la defensa de las aspiraciones legítimas de los pueblos y comunidades indígenas por el reconocimiento de sus ancestrales derechos colectivos, como el uso de sus propias tierras, entre tantos propósitos legítimos, lo han llevado en ocasiones a expresar sus puntos de vista sin cortapisas, como en una oportunidad ya algo lejana y en complicidad y apoyo de un grupo de indígenas, Mosonji llegó incluso a quemar ejemplares de un muy conocido texto, argumentando que ningún indígena merece ser llamado buen salvaje. Como luego expresaría, calificó como etnocidas las políticas neocoloniales que durante años favorecieron las políticas integracionistas para los pueblos indígenas en lugar de otorgar para los mismos enfoques diferenciados y pluriculturales. En años recientes se ha mostrado contrario al desarrollo de proyectos extractivos en zonas indígenas, posición que le costó incluso su cargo como rector de la Universidad Indígena del Cauca y el repudio de algunos sectores gubernamentales. Pero la luz de su impronta en el mundo académico y sociocultural es extraordinariamente resplandeciente y le ha sido agradecida y reconocida en diversas ocasiones. En el año 2000, el profesor Mosonji recibió el Premio Nacional de Humanidades. En el 2001, la Orden Andrés Bello y el Premio José Leonardo Chirino por su compromiso con las comunidades afrodescendientes. En el año 2005 recibió el reconocimiento de la Junta Directiva del primer Congreso Latinoamericano de Antropología. En el 2019 recibió el Premio Andrés Bello, otorgado por la Academia Venezolana de la Lengua, y recientemente el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales 2022, que otorga el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y que él ansiosamente desea recibir personalmente en la Ciudad de México. Como mencioné en un anterior párrafo, Mosonji también ha sido traductor y en ese devenir interpretativo tradujo 3 conferencias de Claude Lévi-Strauss dictadas en Tokio en el año 1986 con el patrocinio de la Fundación Ichisaka y que fueron publicadas 3 años después en una edición póstuma en francés. En otro orden, yo encontré un interesante artículo titulado Antítesis entre el concepto occidental de vida y el mayoritario etnocientífico de seres vivos, un dilema actual, publicado en el Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en el año 2012, en coautoría con María Suárez Luque. Es un ensayo antropolingüístico rayano con las metafísicas antropológicas, si es que vale el término, de una epístome levi-straussiana, muy característico de Esteban Emilio. Muy singular texto en nuestro menguado contexto académico y en términos coloquiales no tiene pérdida. En las primeras líneas del resumen se lee lo siguiente. El trabajo presenta un análisis del concepto de vida desde una perspectiva pluricultural, contrastando el concepto occidental de vida y el mayoritario etnocientifismo de los seres vivos. Entre otras diferentes publicaciones de Mosonji también se encuentra un prólogo para la publicación póstuma de un autor de origen indígena, poco o para nada conocido y mucho menos recordado, pero que fue individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, el guarao Pedro Juan Crisólogo. Se trata de 3 manuscritos tal vez desatendidos y engavetados, dados a la imprenta bajo el nombre de Protocolos del Atlántico y publicados por el Banco Central de Venezuela en el año 2005. Ya en el acto de prologar, reclama para sí la empatía con el autor, anteponiendo como título Hacia el mundo interior de Pedro Juan Crisólogo, recio intelectual de la estirpe guarao, expresando así el aprecio por la personalidad de don Pedro a lo largo y ancho de su texto y explayándose en la cualidad intelectual del intelectual guarao, erudito representante de una cultura y un ser humano ejemplar en muchos sentidos, con las contradicciones
internas, fallas o limitaciones propias del género humano. Para Mosonji, crisólogo como escritor indígena, podría representar la transición entre nuestros valores originarios de hondas raíces indígenas incorporados al mestizaje y los creadores indígenas contemporáneos que recrean la etnicidad como un oficio entrañable. Crisólogo es definido por Mosonji como un humanista y un hombre de letras, un artífice de la palabra al servicio de la escritura como sentimiento y como vocación, como él mismo subraya. Reconocerá asimismo esa vertiente descubierta por él en el autor gracias a la indeclinable tarea de prologar la publicación. Sin embargo, sanciona con esmero su epístome muy a pesar del afecto o de los afectos que siente hacia el autor. Hacia el autor y su entorno biográfico, disculpe. En palabras del propio Mosonji, que desempeñaría un rol sustantivo. En el párrafo de cierre hallaremos la siguiente advertencia. Por tanto, le solicito a los amables lectores entregarse a la lectura de los textos reseñados, disfrutar todas sus ocurrencias y valores, concluir y fraguar corolarios si a ello hubiese lugar, y en todo caso actuar con plena libertad. Frente a lo que Pessoa denomina la desertificación del espíritu, Mosonji indaga en otras vertientes válidas de la antropología y propuso narrativas inéditas para muchos acerca del anchuroso paisaje cultural venezolano. Por un lado, Mosonji reivindica la figura del maestro Alejandro Colina y a su potente estatuaria. El valor singular y específico de Colina, en palabras de Mosonji, es haber lanzado al imaginario colectivo, sin regresión posible, la figura temporal del indio venezolano, a través de un simbolismo raigal y telúrico, conjugado con arrojo dramático en una propuesta estética, social y en cierto modo política. Por el otro, Mosonji despliega su reflexión y honra la memoria de un ignorado etnógrafo como Gilberto Antolínez. En su texto, El costo de ser un precursor indescifrable. Antolínez, quien fue militante del indigenismo en un momento donde el país carecía de políticas indigenistas, es registrado por Esteban Emilio como lo que fue una notable personalidad de las primeras etapas de los estudios americanistas. Asimismo, describiría la densidad de su escritura un tanto reservada o hermética por ser considerada como anticipada a las actuales ideas posmodernas y superadas de las cuadraturas positivistas y excesivamente objetivantes como Mosonji sugiere. El pensamiento de su recordado amigo, don Gilberto Antolínez, aún exhibe para él frescura y actualidad, y sin embargo, no se inhibe de indicar algunos de los equívocos de dicho autor, empero insistiendo que la plausible labor de Antolínez lo ubica como uno de los precursores en materia etnográfica y pionero de las políticas indigenistas más recientes. Posiblemente, el vital andar intelectual, pragmático y afectivo de Esteban Emilio Mosonji Sas, enmarcado de algún modo en esa añeja dicotomía que llamamos razón-corazón, puede interpretarse en clave del primado de los ideales sobre las ideas o del efecto práctico sobre el valor teórico, para apropiarnos en el sentido de Bonfil Batalla de las nociones plasmadas por Ferreter Mora en su bosquejo filosófico sobre Miguel de Unamuno. Tal primado en Unamuno es un ejercicio agonal jamás decidido, siguiendo a Ferreter Mora, y así puede describirse como un mutatis mutandi, la praxis y el pensamiento de Esteban Emilio Mosonji. Hundida sus raíces en la indeclinable y saludable obsesión por el futuro cercano y lejano de los pueblos indígenas, y si fuésemos un poco más allá, en la economía política y moral de la diversidad cultural planetaria. Una dimensión donde tiende a visibilizarse el atropello consuetudinario y feroz, a veces explícito y otras sucedáneo, de lo único frente a lo múltiple o lo multiverso.
Como el hombre de la palabra, el que habla en varias voces, Esteban Emilio Monzóñi Sas siempre apostará por un verbo sincero, aún en las más extremas circunstancias. Muchas gracias. Pero muchas gracias por habernos hecho recordar a Esteban Emilio Monzóñi Sas, ejemplo de interés y esfuerzo y perseverancia y reconocimiento del otro. Ahora a continuación vamos a escuchar al doctor Horacio Bior Castillo haciendo una presentación, una ponencia que lleva como título Contribución académica a la antropología venezolana y compromiso profesional de Nelly Arbelo Jiménez. El doctor Bior, investigador y jefe de laboratorio de historia y oralidad en el Centro de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es doctor en historia y se ha ido especializando en historia, etnicidad, sociolingüística y políticas públicas para minorías étnicas. Escuchémoslo. Buenas tardes, saludos cordiales a todos. Voy a hablar, como acaba de decir el doctor López, sobre la obra, la trayectoria antropológica de la doctora Nelly Arbelo Jiménez. Ante todo, debo agradecer al doctor David Ruiz Chatén por su invitación a participar en este evento, al doctor López por su moderación y a todos los que nos siguen por haber atendido esta invitación tan hermosa. Desde la década de 1980 ha tomado mayor fuerza el estudio de la práctica y la trayectoria de antropólogos destacados como una manera de entender la historia y el desarrollo de la disciplina. Ello también ha llevado a diversos analistas a revisitar los lugares donde importantes fundadores o propulsores de la antropología hicieron sus trabajos de campo y analizar las metodologías por ellos empleadas, su forma de relacionarse con las comunidades, su actuación y la interpretación ulterior de los datos. Es una manera de deslindar los marcos interpretativos, su concreción analítica y la praxis personal de los antropólogos. Este método se ha aplicado también con mucho éxito en otras disciplinas sociales. Por todo ello, le atribuyo una gran pertinencia a este evento sobre la antropología en nuestro país, enmarcado en una serie sobre el pensamiento venezolano del siglo XX. Su revisión amplia y sosegada nos permitirá sin duda comprendernos mejor como país y como intelectuales generadores de ideas a partir de las circunstancias personales y sociales. Mi ponencia abordará, como ya he dicho, desde una perspectiva crítica, la trayectoria antropológica de la doctora Nelly Arbelo Jiménez. Debo señalar que conocí a la doctora Arbelo Jiménez en agosto de 1980, cuando apenas iniciaba mi pasantía de estudiante visitante proveniente de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, donde estudiaba el primer año de la carrera, en el entonces Departamento y hoy Centro de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Allí pude interactuar con Nelly y con su asistente, el antropólogo Abel Peroso Díaz, quienes siempre de manera cortés me atendieron e incluso me prestaron algunas publicaciones. Nelly, en aquel tiempo, preparaba su año sabático, que comenzaría meses después en los Estados Unidos. Nos volvimos a ver en diciembre de 1981
en un evento sobre las realidades amazónicas que organizó el Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad Simón Bolívar, entonces dirigido por el doctor Miguel Ángel Burelli Rivas. Nelly, en calidad de experta, vino especialmente desde los Estados Unidos y no solo me reconoció, sino que compartimos y conversamos en aquella oportunidad. Ese reencuentro marcó una relación perdurable entre nosotros. A su regreso en 1982, de nuevo nos encontramos y acordamos que yo pasaría a trabajar con ella en el marco de mis pasantías como estudiante de pregrado en el IBIC. Ese acuerdo se concretó en diciembre de 1982 y realmente se hizo efectivo a partir de enero de 1983. Desde entonces, la doctora Arbelo Jiménez y yo construimos una sólida y fuerte relación académica y personal que llevó incluso a que nuestras familias interactuaran y se mantuvieran permanentemente en contacto, lo cual es así hasta el presente. Es importante señalar estos aspectos, porque si bien la doctora Arbelo y yo tenemos una relación casi filial de gran cariño y amistad, sin renunciar a ello, sino más bien potenciándolo, en esta conferencia asumiré una perspectiva analítica de su trayectoria. Debo acotar también que mi formación académica en el campo de la antropología debe mucho a la doctora Arbelo, quien fue mi tutora tanto de licenciatura como de doctorado e indirectamente de maestría. Nelly Mercedes Arbelo Silvestrini nació en Valencia, Estado Carabobo, el 22 de agosto de 1939. Fueron sus padres el comerciante don Rafael Arbelo y doña Mercedes Mecha por cariño Silvestrini, de profesión abogada, descendiente de inmigrantes italianos. Nelly tuvo 3 hermanas, Lilian y Magali de Lourdes, ya fallecidas, y Noris Arbelo Silvestrini, viuda de Aumaitre. Vivió su infancia en Valencia y su juventud en Caracas. En 1969 se casó con el indígena yecuana Simeón Jiménez Turón. De ese matrimonio nació Xiñahue Jiménez Arbelo, su única hija, médico pediatra residenciada en Nueva York y casada también con un médico. En 1974, Nelly se mudó a Carrizal, en los Altos, hoy llamados de Miranda, y por aquí vivió hasta 1987, cuando se mudó de nuevo a Caracas. En junio de 2015, Nelly sufrió un accidente cerebrovascular que por un tiempo le limitó parcialmente la facultad de hablar, aunque por fortuna logró superar en gran parte el problema. En 2017, Xiñahue, su hija, decidió llevársela con ella a los Estados Unidos para atenderla mejor, y desde entonces Nelly reside en Nueva York. Nelly ama la música, como su antepasado, el músico italiano Giuseppe Verdi. Durante muchos años, Nelly, junto a su mamá, formó parte de la coral del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Voraz lectora, Nelly leía sin parar sobre temas de antropología, política, economía y ecología. Habla perfectamente el inglés, además del español, y ha estudiado por muchos años el portugués, del cual tiene conocimientos avanzados de lectura. Amante de las artesanías y el arte popular, también era aficionada a recoger recetas de cocina tradicionales. Nelly también es una mujer de una gran espiritualidad y de una enorme fe en Dios, como Mecha, su mamá. Pasaré a referirme a sus estudios y formación. Nelly completó su formación escolar con las hermanas de San José de Tarbes, al igual que lo habían hecho su madre y su tía materna. Primero, cursó la educación primaria en el afamado Colegio de Lourdes de Valencia, a cargo de dichas religiosas. Luego, el bachillerato lo hizo en Caracas, en el Colegio San José de Tarbes de la urbanización El Paraíso. En 1956, cuando finalizó el 4º año, Nelly, su abuela paterna y su hermana Lilian se mudaron a Nueva York, donde permanecieron un año estudiando inglés. A su regreso, Nelly terminó el bachillerato en el Liceo Andrés Bello en el régimen nocturno y de manera simultánea trabajaba en el entonces Instituto Venezolano
de Neurología e Investigaciones Cerebrales, IFNIC, antecesor del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, fundado en abril de 1954 por el doctor Humberto Fernández Morán, con quien Nelly tuvo la posibilidad de trabajar y conocer sus ideas y prácticas sobre lo que debía ser la estricta organización de un instituto de investigaciones, entonces desconocido en Venezuela. Al concluir su bachillerato en 1959, Nelly continuó trabajando en la dirección del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, entonces a cargo del doctor Marcel Roche. Combinó ese trabajo con sus estudios matutinos en la escuela todavía no separada de Sociología y Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Poco antes de graduarse, Nelly hizo un viaje de estudio junto con sus compañeros de la carrera de Antropología, entre ellos el doctor Esteban Emilio Mosonji y la doctora Alberta Zucchi, al todavía territorio federal Amazonas. Allí conoció indígenas de varios pueblos, entre ellos los yecuana, encuentro que luego marcaría su interés por el estudio de la sociedad yecuana, como ella ha testimoniado. Una vez graduada en 1963, Nelly ingresó como estudiante graduada al Departamento de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, donde ya trabajaban en distintas unidades su mamá y otros miembros de la familia. En el Departamento de Antropología, bajo la égida del profesor José María Cruchen, Nelly trabajó en investigaciones arqueológicas en la depresión del Yaracuy y en la supervisión de la conservación de las ruinas de Nueva Cádiz en la isla de Cubagua en el estado de Nueva Esparta. Posteriormente, Nelly obtuvo una beca de la Fundación Ford, administrada por el IBIC, lo que aseguró su continuidad como empleada de la institución para estudiar el doctorado en antropología en la Universidad de Yale, en Ítaca, en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Al llegar el momento de hacer su tesis, 4 años después, la estudiante escogió trabajar con los indígenas yecuana del Ventuari en el territorio federal Amazonas. Su tutor fue el doctor Víctor Turner, inglés de nacimiento y quien de adulto se convirtió al catolicismo. Con una larga experiencia de trabajo de campo en África y México, ejerció una gran influencia en ella. El trabajo de campo de Nelly fue planeado de manera cuidadosa con el apoyo del profesor Cruchen, quien se valió de sus amplios conocimientos de la logística y la etnografía venezolana y contactó al yecuana Isaías Rodríguez, a quien había conocido en la expedición a las fuentes del Orinoco en 1951. Isaías Rodríguez recomendó a su sobrino, Simeón Jiménez Turón, para que sirviera de intérprete y de guía a Nelly en las comunidades del Ventuari. Surgiría una mutua atracción que culminó con el matrimonio de ambos un año después, en 1969. Se debe destacar que ese trabajo de campo que le permitió a Nelly concluir su tesis doctoral se hizo en un momento muy particular, antes del inicio del proyecto gubernamental de afianzamiento de la estructura del Estado, denominado Conquista del Sur, y que fue iniciado en 1969 en el primer gobierno del doctor Rafael Caldera. Amazonas era entonces un territorio con muy pocas facilidades logísticas. El trabajo de la doctora Arbelo constituyó un hito en la antropología venezolana. Era la primera vez que una mujer hacía un trabajo de campo antropológico prolongado, sola y en una comunidad relativamente aislada. Nelly recuerda cómo muchas personas veían con profundo y manifiesto escepticismo la posibilidad de que ella pudiera terminar su trabajo de campo exitosamente. De esa experiencia surgió el libro, que es una refundición de su tesis, Relaciones Políticas en una Sociedad Tribal, estudio de los yecuanas indígenas del Amazonas venezolano, publicado inicialmente en 1974 y ampliamente citado en la literatura antropológica por ser la primera y más amplia descripción del funcionamiento del sistema político de una sociedad descentralizada de las tierras bajas sudamericanas.
Una vez concluida su tesis doctoral en diciembre de 1970, Nelly ingresó al Departamento de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas como investigadora asociada en enero de 1971. Allí, en el Laboratorio de Etnología, desarrolló su carrera académica hasta ascender en 1989 a investigadora titular. Se jubiló como investigadora emérita en 1993, aunque siguió activa en el IBIC hasta 2010. Ocupó diversos cargos de importancia dentro de la institución. Fue coordinadora de área y le cupo la responsabilidad de diseñar el posgrado en 1974 y luego en 1985. Posteriormente ocupó el cargo de jefa del centro por un breve periodo entre 1989 y 1990. Más tarde, sería llamada por el doctor Miguel Lairize para ocupar la subdirección del instituto en un momento particularmente difícil para la vida del IBIC, como fue su intervención por parte del gobierno, dadas las dificultades para llegar a acuerdos entre los diversos sectores que conformaban el instituto. Nelly, siendo nuevamente director del IBIC, el doctor Lairize, pasó entonces a ocupar la subdirección del instituto entre junio de 1992 y mayo de 1993. Puso todo su empeño en lograr una visión amplia y consensuada y una propuesta viable de lo que debería ser el IBIC en el futuro. Aporte este que fue la gran contribución de ese agitado periodo encabezado por el doctor Lairize. Lamentablemente, la mayor parte de las propuestas fueron desechadas luego con un alto costo para el futuro y la actualidad del IBIC. Nelly también prestó su asesoría y su apoyo a diversas instituciones como la Comisión Indigenista adscrita al Ministerio de Justicia y luego la Dirección de Asuntos Indígenas adscrita por su parte al Ministerio de Educación. También al Instituto Indigenista Interamericano, organismo multilateral con sede en México. Asumió la docencia con gran responsabilidad. Dictó varias materias en el posgrado de Antropología del IBIC, como Antropología Política, Antropología Simbólica, Teoría Antropológica y Etnología Venezolana. Participó como docente invitada en cursos y seminarios en la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts, donde pasó su año sabático entre 1981 y 82. En la Universidad Federal de Pará, en Belém de Pará, Brasil, en 1988. En la Universidad de Brasilia, también en Brasil, en distintas ocasiones, pero especial en 1990. Y en la Universidad de Oregón en 1993, en Estados Unidos. Dirigió 3 trabajos de maestría y 4 tesis doctorales, además de haber participado como tutora local y cotutora en varias disertaciones académicas. Hablaré ahora de sus aportes a la antropología. Estos aportes pueden deslindarse en 2 aspectos, como son el campo académico de la antropología política y la antropología aplicada. En cuanto a la antropología política, destacan sus contribuciones a la comprensión de las sociedades indígenas de las tierras bajas sudamericanas. Nelly se especializó fundamentalmente en la antropología política, aunque siguiendo los pasos del doctor Turner, su tutor, también se interesó de manera sostenida y sistemática por la antropología simbólica. Su tesis doctoral, que constituyó un estudio sobre las relaciones políticas de los Yecuana, le permitió entender, describir y analizar el funcionamiento de los sistemas políticos descentralizados, cómo se organizan las relaciones sociales en una sociedad con este tipo de sistema político, el papel de los dirigentes en las aldeas, las instancias de consenso o asesoramiento, como los consejos de ancianos o grupos de hombres maduros, o cabezas de familias que asesoraban a un jefe de aldea, el papel del rumor y la ideología de autonomía de las aldeas. Este último debe señalarse de una manera particular, pues la ideología social en las aldeas enfatizaba el carácter autonómico y autocontenido de dichas unidades sociales, pero en la práctica, los vínculos entre varias aldeas, ya fueran permanentes como las alianzas matrimoniales o las redes de parentesco, o temporales como pactos defensivos, vínculos que podían ser en ambos casos patentes o latentes, eran susceptibles de ser interpretados como una especie de alianza territorial o de instancia interaldeana no formal e innominada.
La autonomía de las aldeas se relativizaba en momentos de amenazas bélicas, cuando varias aldeas se unían o aliaban para la defensa común mediante una transitoria centralización. Entonces, uno de los jefes de aldea pasaba a liderar la alianza también de manera temporal. Al cesar la amenaza, desaparecía la centralización coyuntural. Esta idea es fundamental no solo para la comprensión de los sistemas políticos de las tierras bajas sudamericanas, es decir, de sociedades sin Estado, sino para el resto de las contribuciones de la doctora Arbelo. Nelly lo entrevió en su trabajo de campo inicial y lo dejó anotado como una preocupación en su tesis, aunque luego lo desarrollaría más ampliamente en subsiguientes aproximaciones y en especial después de ampliar la evidencia empírica mediante el estudio de otras comunidades yecuanas y otros pueblos indígenas caribe hablantes, también al igual que los yecuanas, como el Pemón y el Cariña. Ello le permitió proponer en 1979, junto a Filadelfo Morales Méndez, un modelo de estructura social caribe muy citado en la literatura especializada. Otro aspecto al que Nelly ha hecho una gran contribución es el relativo a las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas y poblaciones locales. Muy temprano en su carrera profesional se interesa por el estudio de las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas. Su primera contribución en este campo será un análisis del indigenismo oficial en Venezuela, que fue su ponencia en el primer encuentro del Grupo de Barbados en 1971. Luego, varias publicaciones de Nelly van a ir orientadas a analizar el avance de las fronteras económicas e ideológicas en el territorio federal Amazonas y su impacto sobre los pueblos indígenas. Profesor, disculpe, Así ya como... vaya redondeando yo. Vaya redondeando. Redondearé. El imaginario de las élites económicas y gerenciales, los prejuicios sobre los indígenas, los sesgos militares y militaristas. El estudio del avance de las fronteras lo va a complementar con una visión histórica, especialmente con la valoración de obras del siglo XVIII y XIX. Una de las contribuciones más significativas de la doctora Nelly Arbelo al campo académico es la del sistema interétnico regional o sistema de interdependencia regional del Orinoco, como fue llamado en sus primeras formulaciones. Se trata de un modelo de integración horizontal de diversas formaciones sociales que tenían como eje geográfico el río Orinoco. En este sistema convergían mediante diversos y múltiples vínculos los pueblos indígenas ribereños. La articulación se lograba a partir precisamente de los recursos organizacionales de las sociedades indígenas, descentralización y descentralización. En el campo de la antropología aplicada, la doctora Arbelo contribuyó en la defensa de las tierras yecuanas, en la formulación del modelo de una educación diferenciada para los indígenas, que después adoptó el nombre de educación intercultural bilingüe, en la propuesta de áreas de protección indígena y figuras de protección a las poblaciones indígenas como la Reserva de Biosfera Yanomami, especialmente en un proyecto de revitalización y devolución de conocimientos a los cariñas, en el impulso a la adopción de legislaciones indigenistas y finalmente en el proyecto con el que cerró su carrera, que es un proyecto de inventario de los recursos naturales de los yecuanas, llamado Proyecto Yecuana No Nodo, que significa la tierra de los yecuanas. Para concluir, creo que la doctora Arbelo es un ejemplo de integración de lo académico y lo ético a través de su vínculo y de su compromiso con las poblaciones estudiadas. Muchas gracias. Profesor, tiene el micrófono Ajá. cerrado. Profesor Ramón. Ahora, disculpen, que siempre es un gusto escuchar sobre aquellas personas que han dejado una huella en nuestra disciplina, en realidad en cualquiera, pero como estamos atañe en lo personal, digo que a pesar de que uno sabe de ellos un poco, siempre recordarlos es enaltecedor, porque son buenos ejemplos del quehacer profesional y personal.
Ahora vamos a llegar al turno del doctor Camilo Morón. Él se encuentra fuera del país, por lo cual nos ha enviado un video. El tema por el cual él aborda nuestra conversación es José María Cruchen, arqueólogo de la Tierra de Gracia. Bueno, estamos atentos al video. Saludos cordiales. Queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la vida y la obra de José María Cruchen Rouro, científico, artista, explorador. El texto lo titulamos J.M. Cruchen en sus propias palabras y fue publicado inicialmente en el diario La Mañana de la ciudad de Cuba. Leo. Palabra de J.M. Cruchen. J.M. Cruchen es considerado ampliamente y por consenso el padre de la arqueología científica en Venezuela. Su obra capital, Arqueología Cronológica de Venezuela, inicialmente publicada en 1958 en coautoría con Irving Rausch, es un panorama de la historia de la humanidad en el suelo patrio, a partir de los testimonios materiales, fragmentos de cerámica, herramientas líticas, petroglifos y restos óseos. El 16 de enero de 1911 llegó J.M. Cruchen a este valle de lágrimas y placeres que es el mundo que nos va llevando y gastando con cada vuelta sobre su eje imaginario. El 23 de febrero de 2005, Cruchen partió hacia su última exploración. Nos legó el tesoro vivo de sus palabras. Valientemente decía Cruchen a su hija Teresa Montserrat Cruchen Chol: hay que pelear por lo que crees, siempre que no creas que eres infalible. Y de cara a la historia dijo: hay que afrontar las muchas consecuencias de la verdad. Dijo de la arqueología y la antropología: todo el mundo piensa que la arqueología es una ciencia meramente de recreación, de ver cómo era el hombre prehistórico y cómo hacía las cosas. Esto es lo que todos se imaginan, pero desde el punto de vista social, la prehistoria y la arqueología tienen mucha importancia. Nosotros en antropología física hacíamos investigaciones y facilitábamos a los universitarios lecturas sobre la materia. Combatíamos el racismo desde el punto de vista social. Si desconoces tu pasado, no sabes quién eres, simple y llanamente. Cada etapa nos explica los fenómenos que vienen después y que no entenderíamos cabalmente sin conocer la anterior. La arqueología nos conduce por fuerza a la certeza de que no existen pueblos superiores ni inferiores, que al principio éramos todos lo mismo. Dijo de la cerámica tradicional: quienes consideren que la historia, se refiere desde luego a la historia de Venezuela, solo puede hacerse basándose en testimonios escritos, desconocen la importancia que tiene en nuestro caso, en el caso venezolano, la loza popular tradicional estudiada antropológicamente. Las artesanías encierran dentro de sí todos los conocimientos técnicos de su tiempo, pero el locero coloca frente a estos conocimientos sus creencias, las cuales comprenden todo el saber de la cultura a la que pertenecen, tanto en el orden material como en el orden espiritual. Todo producto elaborado a mano por el hombre está impregnado de espíritu y tiene alma. La obra artística de Cruchen es igualmente relevante a su obra científica, a la obra del explorador. Sin embargo, es comparativamente poco conocida. Por eso queremos hacer un par de referencias a lo que Cruchen dijo de su experiencia como artista. Dice:
Me encuentro bien cuando mi pintura logra escapar a toda definición técnica y estética. Sé que ella es el medio del que se sirve una fuerza impetuosa, interna, para revelar lo desconocido de una realidad cotidiana. Experimento una sensación de libertad de algo que me tiene inquieto noche y día. La obra que estoy gestando, debo hacerla. Es una inefable fatalidad. En mi intimidad vivo lo bello y lo horrible del mundo externo y siendo profundamente en mi vida interior, pero no me basta. Nada tan de verdad para un artista como tener la esperanza loca de captar un reflejo visible de su embrujamiento para plasmarlo en su obra. Y dijo del arte: mi experiencia me ha convencido que uno de los más fuertes símbolos de la libertad es el arte, que es siempre futuro, con tanta evolución y desligamiento. Creo que el arte debe ser un recurso o un medio que olvidó su objetivo. Su propia esencia, que es liberación, no admite coacciones. Tiene que llegar puro a todos los hombres, y muy especialmente a esos seres esclavizados por tendencias que les conduce tan solo hacia objetivos materiales, razonables, prácticos y seguros. Del gran río Padre, del Orinoco, dijo Cruchen: tuve la oportunidad durante mis andanzas en la selva amazónica, en compañía de hombres naturales, de contemplar el agua negra que deforma con su reflejo mágico las figuras, los movimientos ondulantes con los espejismos, la luz verde del túnel vegetal. Me emocionaron los rayos filtrados, iluminando fantasmagóricamente la anarquía de miles de plantas, de todo agitado por la brisa invisible, las sombras deformantes nacidas del sol, de la luna, del fuego. Todo un ambiente estático, pero en movimiento. Dijo del Estado Falcón, a lo que debemos también añadir algunas palabras. Cruchen dedicó el Premio Nacional de Ciencias, que le fue otorgado en 1987, al Estado Falcón como un generoso reconocimiento a la tierra que tanto le había brindado. Y estas fueron sus palabras: en mi carrera, la mayor satisfacción la he encontrado en los años de mis investigaciones en el territorio falconiano. Me he hecho en Falcón. Se lo debo a esta tierra, verdaderamente, porque yo soy un provinciano y por retrueque el premio pertenece a Falcón, a su universidad y a los coreanos. Y queremos finalizar con las palabras vivas que Cruchen dedicó a Venezuela. En Venezuela me abren las puertas, me abren el corazón. Aquí encuentro lo que vine a buscar, porque vine como un inmigrante español que huía de la dictadura de Franco. Por todo esto, yo le prometí a Venezuela darle su prehistoria, porque no la tenía. Lo que vi aquí sobre ese tópico era muy poco. Venezuela me dio vida, me dio ilusión, ganas de vivir. Yo creí necesario cumplir con un deber, dar lo poco que sabía. Yo venía a eso y cumplí. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que final de tan bonito. Te vine a Venezuela, como él dice, y encontró aquí. En realidad él encontró aquí su país. Hay que ver que hizo cosas por Venezuela. Bueno, llegado el momento en el cual hemos hecho la presentación de todos los que tenía previsto a presentar su ponencia. De mi parte les agradezco muchísimo la participación y le doy la palabra al doctor Ruiz Chatán. Muchas gracias, profesor. Excelente todas las exposiciones en un tiempo bastante breve. Esperamos pues que los trabajos nos los manden para nuestras revistas de la UNIMED.
Yo sistematicé algunas preguntas. Voy a pedirles que sean muy breves a los ponentes. Yajaira Freites le pregunta a Luis Molina dónde podrá encontrarse la obra de Miguel Acosta Sáenz, si está editada. Y Laura Febre y Bel Urbina le preguntan dónde se pueden localizar las fotografías. Para Silvia Gómez, ¿cuál es el aporte de Esteban Emilio Mosonji a la creación de la Universidad Indígena? Y Yajaira Freites Abiort, ¿en qué medida el modelo Ciro tiene actualidad, dado los cambios que han ocurrido entre la población indígena? Muy brevemente, por favor, las respuestas de los tres ponentes. Vamos a darle la palabra primero a la dama, a Silvia Gómez. Le respondo la pregunta. Un ideal que tenían desde hace mucho las organizaciones indígenas en representación de sus propios pueblos era una educación propia, que Esteban Emilio supo plasmar en la Universidad Indígena del Tauca. ¿Cuáles son los parámetros, el sustento de esta universidad? Que más allá de lo que la educación formal amerita en términos universitarios, la cosmovisión propia y los parámetros propios de los pueblos indígenas fueran apreciados. Es decir, que más allá de los conocimientos generales que pudiesen aprender en cualquier universidad, los maestros indígenas, los sabios indígenas pudiesen también ir a enseñar en las mismas. Y la práctica universitaria de los estudiantes fuera plasmada a partir de su propia visión cultural, de su propia cosmovisión. Excelente. Y en su propio idioma. Excelente. Ahora le toca la palabra al profesor Molina, por favor, brevemente. Muchas gracias, profesora. Mucho cariño. Claro. Gracias por su participación. Bien, Luis Molina. La obra de Acosta Sáenz se encuentra en las bibliotecas más importantes, tanto de la Universidad Central, la Biblioteca Central, como la Biblioteca de la Facultad de Humanidades, y en la Biblioteca Nacional. Algunas de sus obras están digitalizadas, porque han sido reeditadas, y por ejemplo, entre otras, Vidas de los esclavos negros de Venezuela, se puede encontrar por la web, se puede encontrar digitalizada. Ahora, ahí sobre Acosta Sáenz, también se puede encontrar en digital un artículo muy importante de Amodio, que fue el primero que resaltó su contribución a la unión de antropología e historia, que se llama El granero de los hechos perdidos. El dossier que publicamos en la revista Economía y Ciencias Sociales también se encuentra en la web, se puede bajar de la web. El artículo relativamente reciente del año pasado, antepasado, del doctor Reinaldo Rojas, en la revista de Antropología Americana, también se puede bajar esa revista de la web, de manera que la obra de Acosta Sáenz se puede conseguir fácilmente. Ahora es inmensa, porque ya para terminar, y ahora hablo de la fotografía, hay una parte de su obra que es su obra periodística, y que no eran solamente artículos de opiniones, ni mucho menos banales, sino que parte de su obra antropológica, para no hablar de su obra geográfica, histórica, se encuentra, por ejemplo, en muchos artículos de muchas décadas del Nacional y de Últimas Noticias, entre otros periódicos. Sobre la fotografía de Acosta Sáenz, existe publicado, no recuerdo ahorita con precisión el título, un libro realizado a partir de la exposición de su obra fotográfica o parte de ella en el Centro Nacional de Fotografía del Ministerio de la Cultura, y esa misma entidad publicó el libro sobre la fotografía de Acosta Sáenz. Ahora, la colección fotográfica, no tengo claro si está depositada en el Centro Nacional de Fotografía o en otro lugar, la fotografía, digamos, como tal. Pero existe ese libro que no sé si está en la web, pero sí está editado y seguramente se consigue o en la librería del Ministerio de la Cultura o en las bibliotecas como Biblioteca Nacional. Muchas gracias, profesor. Profesor Bior, una pregunta técnica, ¿no?, que hizo la profesora Yajaira Freites. ¿En qué medida el modelo Ciro tiene actualidad, dado los cambios que han ocurrido entre la población indígena? Sí, Yajaira, ¿cómo estás? Muchos saludos.
En realidad, los principios estructurales de ese modelo perviven precisamente porque son estructurales y no coyunturales, aunque esos principios estructurales se reflejen coyunturalmente. De hecho, un artículo de la doctora Nelly Arbelo de hace unos 20 años, si mal no recuerdo el año 2000, ya 22 años, es precisamente sobre eso, sobre los principios, la reactivación de los principios del sistema interétnico del Orinoco en las nuevas dirigencias políticas indígenas. Entonces, podemos decir que, claro, ya reducido, modificado el contexto, porque ya es un contexto en el que se trata de sujetos subalternos, si queremos usar ese marco interpretativo, en el que ya el sistema interétnico ha sido afectado pues por el avance de las fronteras y por estos 4, 5, tantos siglos de colonialismo, obviamente ya no es lo mismo, ¿no? Pero los principios estructurales continúan, ¿no? Y eso es bien importante para entender, digamos, a los actores indígenas, tanto social como individualmente, en este nuevo contexto político. No sé si así le contesto, perdón, a mi queridísima Yajaira, con un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Me falta una pregunta, profesor, me falta una pregunta de la doctora Maybe Hugueto, disculpe. ¿Cómo no? No hay problema. Sobre la contribución de la doctora Arbelo a la institucionalización o a la creación de una línea de estudios afrodescendientes en el IBIC, en el Centro de Antropología del IBIC. Pues bueno, la doctora Arbelo, precisamente a raíz de su experiencia con las poblaciones indígenas, comprendió la importancia de los sectores y de los segmentos sociodiversos del país y cómo en el Centro de Antropología del IBIC, pues así como hacía falta una línea de antropología urbana que ha seguido ha tenido una trayectoria muy desigual en el centro, era también importantísimo que hubiera una línea de estudios afrodescendientes o afroamericanos, y lo apoyó precisamente con la invitación a profesores, especialmente expertos colombianos, como la doctora Nina Friedemann y el doctor Jaime Arocha, para que vinieran a estimular y a formar estudiantes en el área de estudios afrodescendientes, y luego traer una experta en eso, que fue la doctora Berta Pérez, para que iniciara la línea de estudios afrodescendientes, de los cuales pues uno de los frutos maravillosos es la propia Maybe, que terminó su doctorado en el Centro de Antropología y trabaja allí con nosotros haciendo sus valiosos aportes. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Horacio Bior, que él nos orientó con la lista de los más importantes antropólogos y quienes podían hablar de ellos. A nombre de la Academia de la Historia del Estado Miranda, a nombre del Departamento de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, del Departamento de Humanidades de la UNIMED, agradecemos su participación, agradecemos igual la colaboración de Erika Campos, de Zulín Gedler Pérez, de las personas que elaboran el afiche, Gladys Vázquez Machado. Es todo un equipo que colabora para que todas las cosas salgan bien, que hablamos de estos colosos, de estos héroes culturales de Venezuela que han ayudado a comprender a la nación venezolana. Estamos haciendo en cierta forma una especie de balance de las distintas ciencias sociales para la construcción espiritual de Venezuela. Bueno, muchas gracias a todos y buenas tardes. Y esperen próximas convocatorias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, muy honrada. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias. El doctor Luis Molina. Morón, que tuvo el compromiso, está en España y de hacer su video y presentar su trabajo. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias a todos. Buenas tardes.